Bienvenidos a la normalidad, después de 2 días de alteraciones y de cambios, después de probar por primera vez el experimento de las clasificaciones al sprint. Estamos a 4 minutos de que empiece el plato fuerte del fin de semana, el Gran Premio de Gran Bretaña. 52 vueltas a este histórico circuito de Silverstone, donde por primera vez desde hace más de un año las gradas van a estar completamente llenas. Es este quizá el mayor cambio de este fin de semana, el de volver a ver un circuito con las gradas repletas de aficionados como antes de la pandemia. Clasificación sprint no ha cambiado casi nada. El miedo a un error hizo que la mayoría hicieran la carrera atenazados. A todos les pudo los nervios, excepto a los que tenían poco que perder y mucho que ofrecer. Así, con permiso de Verstappen, el gran protagonista de ayer de ese experimento fue un asturiano loco que adelantó 6 coches en una vuelta. La magia parece que vuelve. Y en un instante, cuando se apague el semáforo, esta parrilla de salida con este orden va a durar solamente un suspiro. Primera línea del Gran Premio de Gran Bretaña, que va a comandar una vez más, y van 4 seguidas, el holandés meteórico Max Verstappen, junto a él Lewis Hamilton, que quiere darle la vuelta a la situación ya. Segunda línea, tercera posición para Valtteri Bottas, junto a él el Ferrari de Charles Leclerc. En la quinta posición va a partir Lando Norris, junto a él, ya mucho más cerca, Daniel Ricciardo, que es sexto. Mejor posición de salida del año para Fernando Alonso, que partirá séptimo, junto a él Sebastián Vettel, octavo. Allí hay 6 títulos mundiales juntitos. Esteban Ocon partirá noveno. Carlos Sainz desde la 10ª posición. 11ª posición para Pierre Gasly. Desde el puesto 12 comenzará la carrera George Russell. Desde el 13, Kimi Räikkönen. Puesto 14 para Lance Stroll. Puesto 15... para Antonio Giovinazzi, partirá junto a él el japonés Yuki Tsunoda. 17º puesto para Nicolás Latifi, junto a él Mick Schumacher. 19ª posición, última de la parrilla para Nikita Mazepin, y desde el pit lane partirá el segundo de los Red Bull, el de Checo Pérez. Un Red Bull es el primero, un Red Bull partirá el último. Y en nada se enciende el semáforo. 2 segundos para que arranque el Gran Premio de Gran Bretaña. Defiende la pole Max Verstappen. Vamos a ver que se saca de la manga Lewis Hamilton. Ha salido bien Verstappen. Hamilton también bien, emparejados los dos, rueda a rueda. Hamilton por delante, aguanta y se va por la tierra un poco. Max Verstappen para recuperar posición. Sigue insistiendo Lewis Hamilton por fuera. Verstappen consigue mantener la primera posición. Vemos a Leclerc ha ganado a Bottas la posición. Por detrás hay una melee tremenda de coches detrás. Fíjate, de Hamilton lo pegado que va ahora. Hamilton que tiene el rebufo, se mueve a un lado y a otro. De nuevo, side by side. Rueda a rueda los dos. Las gradas que van a reventar. Está delante Hamilton. Se tira al interior Verstappen. Impresionante la batalla. Ha sido impresionante y insiste. Y a todo esto, Leclerc, fijaros. Leclerc, que tiene muchísimo ritmo. Vuelve a tocar la tierra Max Verstappen. Hamilton se toma un respiro, pero vuelve al ataque. Se dirigen hacia Cobbs. ¡Qué batalla brutal! Ahí va otra vez el británico. Se van dentro, se tocan. ¡Accidente! Se han tocado. Fortísimo. Accidente grave. Eso ha sido rápido, Eso ha sido muy rápido. Bueno, pues... Ha sido muy grave. Ha sido muy fuerte el accidente. Ha sido muy fuerte el accidente ahora mismo. Hamilton sigue, parece... Coche de seguridad. Sigue en pista. Sí, pero Hamilton sigue en pista. Tremendamente aturdido, mareado, conmocionado. Ha sido un accidente muy fuerte, repito, llega extra al Red Bull, se lo come, tira el coche en el interior y entran los dos pasadísimos. Sí, fijaros la trayectoria de los dos. Mirad qué extra velocidad. Mirad el muro, el muro. Madre mía. La culpa está muy dividida. Tiene más culpa Hamilton porque al final siempre es el piloto que impacta el que se puede llevar más culpa. Vamos a ver. Tiene pinta de que hay muchas cosas tocadas. Incluso vamos a ver el chasis. Y el semáforo que va a volver a encenderse. Leclerc va a defender la primera posición. Hamilton detrás. Vamos a ver qué ocurre. De nuevo batalla. Enfilado ya Hamilton mirando hacia la posición del centro. Sale bien Lando Norris. Sale bien Charles Leclerc. De momento delante. Leclerc que aguanta la primera posición. Ha salido muy bien Norris, que se ha puesto delante, adelantado a Bottas. Veo a Ricciardo también ganando posiciones. Y ojo porque está ahí el Alpine de Fernando Alonso, que también ha ganado posiciones. Creo emparejado muy cerca ahora mismo de Ricciardo y de Bottas. De hecho creo que Bottas le ha frenado y por delante se van estirando el resto. Y Carlos ha perdido una posición. Sí, está sigue tirando Leclerc, hay hueco, ha abierto hueco con Lewis Hamilton. Para nada se parece esta salida a lo que hemos visto antes. Exacto, porque ha salido bien. Mira Fernando con Sebastián Vettel. Fernando por fuera.
aguanta por fuera, aguanta por fuera, aguanta por fuera, se va, trompea a Vettel, trompea a Vettel y pasa Fernando. Pero parece que solo Vettel, ¿eh? Sí, sin que nadie no le toca a nadie. Es increíble lo de Fernando en la curva donde ha hecho un trompo. Mira, ¿qué pasa, Ricciardo? Madre mía, que Magic vuelve al ataque. Ganando posiciones de nuevo Fernando Alonso. Ricciardo que va a la zaga, le recupera la posición, Trayectoria por el interior con gas y lo pierde atrás. Vemos en una zona donde está llena de rayas. Sí. Continue, keep going. Está diciendo que tiene cortes de motor, es decir, el motor está haciendo como si fuera fallos de inyección o cortes de motor. Y se le echa encima a Hamilton, y se lo ha vuelto a hacer, es decir, es un fallo intermitente y Xavi, su ingeniero, le está diciendo sigue y está no. Sí. Cuidado porque Ricciardo está yendo más lento que Carlos en esta vuelta, o sea que Ricciardo está en esta vuelta con neumáticos nuevos que ha salido una vuelta antes que Norris. Mala parada de Norris, terrible parada de Norris. Oportunidad para Carlos, Ahí mira, está, parada de Hamilton. Sí. La trasera izquierda está muerta, decía. Delantera izquierda, dice, si no me equivoco, pero creo que ha dicho back left. Pues puede ser, bueno, no sé. El caso está que saldrá. Tiene una rueda muerta. Exacto. Le quedan 3. Cuidado. 10 segundos. 10 segundos, sí. vale. 10 segundos. La sanción, sí. Y debería salir justo detrás de Norris o emparejado con Norris. Y esas manos quietas, ahora sí. Bueno, ha sido buena, la parada dentro de la situación. Bueno, a Stroll. Cuidado que segundo intento de Stroll ahora con neumáticos duros. Y Hamilton. Y Pérez viene muy rápido. Y Hamilton ya le mete el coche. Creo que Norris también lo ha visto claro que no podía defenderse. Sí, además Norris ha tenido un poco el déjà vu de Verstappen. We invert the cars into turn 15 this lap. Aquí lo vemos, curva 15 y cambian posición. Bueno, en fin. Tocando un poquito de tierra Leclerc. Que ha pasado ya Lewis Hamilton a Kimi Raikkonen. Sigue la persecución. Distancia mínima 1,9. En la próxima vuelta tendrá DRS. Y quedan todavía demasiadas vueltas para Leclerc. Quizá muy pocas para Lewis Hamilton, que ve cómo había aumentado el ritmo, el público, que ve pasar a los contendientes y que aplaude con ganas para al máximo. Más grip claramente Hamilton. Ay, que la batalla puede ser corta. Se lo está preparando, ruge la grada. Hamilton que puede ganar la octava vez aquí en su casa en Silverstone. Se prepara, va a salir, no va a poder defenderse Charles Leclerc, pero lo hace. Se va por fuera Leclerc, se pone primero Lewis Hamilton. Por fuera Leclerc, líder Lewis Hamilton, que va a ganar esta carrera. Y lo vemos de nuevo repetido. Cómo ha querido aguantar Leclerc, pero no ha podido mantenerse en la trazada. Ahora sí que ha ido Hamilton por dentro, tocando piano, y Leclerc ha tenido que abrir. Tremenda la fiesta ahora mismo en Silverstone. Últimos metros para Lewis Hamilton, últimos metros para él, también últimos metros para Carlos, que está luchando a brazo partido con Ricciardo. De momento no puede. Fijaros cómo la grada es una marea levantándose al paso de este hombre, que cabalga ya. En nada va a haber la bandera de cuadros, va a volver a ganar. No lo hacía desde el Gran Premio de España. Va a ser la cuarta victoria de la temporada para Lewis Hamilton, que se va justo al lado del muro donde le esperan sus mecánicos. Victoria para el equipo Mercedes, victoria para Lewis Hamilton, la octava aquí en Silverstone. Yes! Get in there, Lewis, man. What an amazing drive, an amazing day. Hats off to you there, mate. That was just epic, absolutely. Es épico, que ha sido James, well, mate. Fantastic drive. Foto dice también fantástica. Great job, guys. This goes to everyone back in the team and the factories. Thank you so much for continuing to push this year. I'm so inspired by you guys. There's a long way to go, but let's keep pushing, guys. I believe in you. Thank you. Bueno, pues la fiesta del champán. La fiesta de Mercedes, que da un salto gigante. La fiesta de Ferrari, que mete en el podio a Leclerc, y que han visto cómo también Carlos ha podido sumar muchos puntos. Y podían haber sido más. Quizá lo único negativo de Ferrari ha sido esa parada lamentable, lentísima, que ha comprometido bastante el resultado final de Carlos, que podía haber sido quinto fácil, incluso cuarto. Pero bueno, en fin, esto ya es historia. Gran Premio de Gran Bretaña es historia.
una gran historia de la Fórmula 1 que seguro que va a entrar en los anales de los tiempos, pero nuestra mirada está ya puesta en la próxima estación, que será dentro de 15 días en el Gran Premio de